Hay algo bien raro en el mundo, algo que va contra toda lógica. ¿Cómo es posible que algunas personas atraigan el dinero con la misma facilidad que respiran, mientras otras se la pasan batallando toda su vida, esforzándose, sacrificándose, y aún así siguen atrapadas en la escasez? Trabajan duro, estudian, siguen todas las reglas, y aún así parece que dan vueltas en círculo, como si el universo las ignorara. ¿Y si te dijera que el secreto no está en lo que haces, sino en quién eres? Que la abundancia no se conquista, sino que se permite. Ya sé, suena descabellado, pero lo descabellado es el primer paso hacia la transformación. Por mucho tiempo, yo solía pensar que la vida era cuestión de suerte. Veía a gente alcanzar riqueza, libertad y reconocimiento con una facilidad que me desconcertaba. Parecía que el dinero simplemente les llegaba, mientras yo me desvivía por sobrevivir. Trabajaba todo el día, me dedicaba, hacía todo lo que me decían que era lo correcto, pero cuanto más me esforzaba, más lejos parecía estar el éxito. Fue entonces que me di cuenta de algo que cambió por completo el rumbo de mi vida. El dinero no se atrae con el esfuerzo físico, sino con la vibración interna. Es como un imán invisible que responde a la energía que emites, y por muchos años, mi imán estaba programado para repeler todo lo que más deseaba. Vivía en una mentalidad de escasez. Todos los pensamientos que tenía sobre el dinero estaban cargados de miedo. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Y el universo, que es completamente neutral, simplemente me lo regresaba. Si vibraba con preocupación, lo que recibía eran más razones para preocuparme. Es sencillo pero devastador. Nunca puedes atraer lo que temes. La energía del miedo repele lo que quieres, justo como dos polos iguales de un imán se repelen. Y cuando entendí esto, me di cuenta de que el problema nunca fue el mundo, ni la economía, ni la falta de oportunidades. El problema era la frecuencia en la que yo vivía. Hay personas que, sin darse cuenta, se la pasan vibrando en escasez toda su vida. Estos son los que dicen cosas como: el dinero no crece en los árboles, es difícil ganarse la vida honradamente, yo no nací para ser rico. Estas frases, repetidas a lo largo de los años, se transforman en códigos dentro de la mente subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, simplemente obedece. Es como un sirviente fiel, programado para crear exactamente lo que más crees. Cuando piensas constantemente que el dinero es escaso, el subconsciente entiende: aléjalo. Y eso es lo que hace, con una precisión absoluta. Yo también vivía atrapado en ese ciclo. Trabajaba hasta el cansancio, pero el dinero se me escapaba de las manos. Cada mes me encontraba en la misma situación, batallando para pagar las cuentas, intentando posponer sueños. Creía que necesitaba hacer más, esforzarme más, sacrificarme más. Pero lo que realmente necesitaba era pensar diferente, porque el dinero no fluye hacia quienes luchan por él, sino hacia quienes están en armonía con él, y esa armonía empieza en la mente. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto con claridad. Estaba sentado, observando a un amigo que parecía vivir en otro mundo. Él no trabajaba tan duro como yo, pero parecía atraer oportunidades con una facilidad increíble. Hablaba del futuro con entusiasmo, no con miedo. Él veía posibilidades donde yo veía obstáculos. Y un día me dijo algo que se me quedó grabado en la mente: estás intentando conquistar el dinero cuando en realidad deberías permitir que llegue a ti. En ese momento, eso sonó completamente descabellado, pero nunca lo olvidé. Con el tiempo me di cuenta de que tenía razón. Permitir que el dinero llegue a ti no significa cruzarse de brazos y esperar milagros. Significa alinear tu energía, tus sentimientos, tu frecuencia. Es entender que el dinero es una extensión natural de la vida, no una recompensa que tengas que ganar con sufrimiento. La naturaleza no se esfuerza para florecer. Un río no necesita forzar su camino hacia el océano, simplemente fluye. Lo mismo sucede con la abundancia. Cuando tu mente está libre, cuando tu corazón vibra con confianza y gratitud,
El dinero encuentra su camino hacia ti porque te conviertes en un canal abierto, no en una barrera. Y quizá te estés preguntando, ¿pero cómo puedo cambiar esta energía si mi realidad está llena de cuentas, deudas y preocupaciones? La respuesta es que la realidad es solo un reflejo de tu estado interno. Es el resultado de viejas vibraciones, de viejas creencias que aún se están proyectando. Para crear una nueva realidad, necesitas empezar a vibrar en lo nuevo antes de que exista. Por eso tanta gente falla. Esperan que las circunstancias cambien primero, para entonces sentirse prósperos. Pero el orden es el opuesto. Necesitas sentirte próspero primero, y luego las circunstancias se reorganizarán a tu alrededor. Aprendí esto con la práctica. Al principio parecía imposible. Tenía deudas, estaba frustrado y sin rumbo. Pero empecé a cambiar pequeños pensamientos. Comencé a agradecer lo poco que tenía, a imaginar que el dinero era una energía amigable, no un enemigo. Empecé a ver cada peso que entraba a mi vida como una semilla, no como una prueba de escasez. Y poco a poco, el flujo empezó a cambiar. Las oportunidades comenzaron a surgir. La gente empezó a aparecer. Y lo más increíble, empecé a sentirme diferente. ¿Te has dado cuenta de cómo te sientes cuando estás en paz, con confianza, con entusiasmo? Es como si el mundo entero conspirara a tu favor. Esa es la vibración de la abundancia. Y lo opuesto también es cierto. Cuando estás tenso, preocupado, sintiendo que luchas contra el tiempo, las puertas se cierran. Por eso tanta gente talentosa sigue atrapada en la mediocridad, porque la energía que emiten es de resistencia, no de permiso. Nada cambia hasta que cambias el campo invisible que te rodea. Piensa en cada pensamiento como una frecuencia emitida al universo. Si envías señales de miedo, escasez y desconfianza, el universo te devuelve el mismo patrón. Pero si envías señales de confianza, alegría y gratitud, el universo reorganiza todo a tu alrededor para que coincida con este nuevo patrón. Es como sintonizar una radio. No puedes escuchar una canción diferente si te quedas sintonizado en la misma estación. Tuve que perderlo todo para entender esto. Cuando finalmente me encontré profundamente endeudado, sin futuro y agotado, algo dentro de mí se rompió. Dejé de luchar y empecé a escucharme. Y fue en ese silencio que me di cuenta de que el dinero nunca fue el problema, lo era yo. Mi mente era el obstáculo. Y desde el momento en que cambié mi vibración, todo empezó a cambiar. El dinero es energía en movimiento. Le encanta la claridad, la ligereza, la confianza. Huye de la tensión, el miedo y el apego. Así que, si quieres que llegue a ti, empieza por observar lo que sientes cuando piensas en él. Si lo que sientes es pesadez, culpa o ansiedad, es momento de reprogramarte. Pero si lo que sientes es alegría, libertad y gratitud, sabe que la abundancia ya viene en camino. Porque el dinero, como todo en el universo, no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres. Desde muy chico me enseñaron a creer que el éxito era consecuencia del esfuerzo, que el dinero se ganaba con sacrificio y que la gente rica, de alguna forma, debía haber hecho algo malo para llegar a donde estaban. Crecí escuchando frases como, el dinero no da la felicidad, el que nace pobre, pobre muere, los ricos son codiciosos. Y por inocentes que parecieran estas palabras, se convirtieron en códigos grabados muy dentro de mi mente. En ese entonces no lo sabía, pero cada una de estas ideas estaba silenciosamente moldeando mi realidad. La mente subconsciente no discute, no cuestiona, no analiza, simplemente acepta lo que escuchas repetidamente y lo transforma en un patrón de comportamiento automático. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Por años, seguí un guión que no era mío. Me levantaba, trabajaba, me esforzaba, pero se sentía como si estuviera atrapado en una caminadora que no me llevaba a ningún lado. Y cuanto más corría, más me cansaba, porque muy en el fondo, había una voz dentro de mí que decía que no merecía más que eso. Esto es lo que sucede cuando tu mente está programada para la escasez. Por mucho que intentes crecer, algo siempre te jala de vuelta al punto de partida. Es como intentar llenar un balde con fugas. Pones el esfuerzo,
pero la energía se escapa porque el sistema que controla todo, la mente subconsciente, está programado para un resultado diferente. La verdad es que la mayoría de la gente no tiene un problema de conocimiento. Saben lo que necesitan hacer, saben que deberían ahorrar dinero, invertir, administrar mejor su tiempo, buscar oportunidades. Pero el problema no está en lo que saben, sino en lo que creen. El subconsciente es como el piloto automático de un avión. Siempre te llevará de regreso a la ruta programada. Así que, si muy en el fondo hay una creencia de que el dinero es difícil de conseguir, la vida es dura, no puedes depender de la suerte, el subconsciente hará todo lo posible para mantener viva esa realidad. Recuerdo una etapa de mi vida cuando simplemente no podía entender por qué nada me salía bien. Leía libros de éxito, iba a conferencias, tomaba cursos, y aún así, el dinero se esfumaba tan rápido como llegaba. Era frustrante y me sentía avergonzado. Hasta que un día me di cuenta de que no importaba cuánto aprendiera si, muy en el fondo, seguía sintiéndome el mismo hombre limitado e inseguro de antes. El conocimiento intelectual no tiene poder hasta que se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento nace de las creencias que residen en el subconsciente. Todo lo que has vivido, todo lo que has escuchado desde la infancia, todas tus experiencias significativas, todo eso está grabado ahí. Si creciste escuchando que el dinero trae problemas, tu subconsciente hará todo lo posible para protegerte del dinero. Sí, para protegerte, porque entiende que el dinero es peligroso y creará situaciones para que lo pierdas. Podrías ganar un buen sueldo y aún así encontrarte gastando compulsivamente. Podrías empezar un negocio prometedor y de repente sentir un miedo inexplicable a dar el siguiente paso. Podrías estar a punto de cerrar una gran oportunidad y por alguna razón sabotearlo todo. Esto no es mala suerte. Es tu subconsciente intentando mantenerte a salvo dentro de lo que considera normal. Piensa en la gente que gana la lotería y pierde todo en unos cuantos años, o en profesionales talentosos que, a pesar de su conocimiento y esfuerzo, se quedan estancados. Esto pasa porque el subconsciente es más fuerte que cualquier plan racional. Nunca podrás vivir una realidad que tu mente más profunda rechace. Siempre encontrará una forma de hacerte regresar al patrón que cree que es el tuyo. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, vive esclavizada por este patrón. Yo lo viví en carne propia. Pasé años repitiendo los mismos errores financieros, las mismas decisiones impulsivas, los mismos miedos. Era como si una fuerza invisible me guiara a la misma clase de situación, una y otra vez. Y esa fuerza era la suma de todo lo que creía sobre mí y sobre el mundo. Fue solo cuando empecé a observar mis pensamientos, y lo más importante, las emociones detrás de ellos, que me di cuenta de que estaba siguiendo un guión que no era el mío. La mente subconsciente es como un software invisible. Opera en segundo plano, controlando más del 90% de tus acciones diarias. Y, como cualquier programa, si el código está corrompido, el resultado también lo estará. Podrías despertar lleno de planes, lleno de ambición, pero si en el fondo tu mente está programada para la escasez, encontrarás una forma de sabotear tu propio progreso. Esto podría ser a través de la procrastinación, el miedo, la duda o incluso la culpa. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por querer más dinero? ¿Cuántas veces te has convencido de que tener mucho está mal o que pedir más es egoísta? Esto no es tu culpa, es simplemente el reflejo de un sistema de creencias heredado. Y este sistema se transmite de generación en generación. Padres, maestros, amigos, la sociedad, todos repiten el mismo discurso de limitación y absorbemos esto como una verdad absoluta. Por eso, familias enteras durante décadas viven en la misma condición financiera, incluso cuando cambian de ciudad, de trabajo o de oportunidades. La mente colectiva crea una frecuencia de escasez tan fuerte que atrapa a todos dentro del mismo patrón. Pero hay buenas noticias. Cada patrón puede reescribirse. La mente subconsciente puede ser reprogramada, así como una computadora puede recibir un sistema nuevo.
Y todo comienza con la conciencia. En el momento en que te das cuenta de que tu vida no está controlada por las circunstancias, sino por las creencias que cultivas, el juego cambia por completo. Dejas de ser una víctima del destino y te conviertes en el autor de tu propia historia. La primera etapa es reconocer lo que está grabado dentro de ti. Observa cómo reaccionas cuando piensas en el dinero. ¿Sientes alivio o tensión? ¿Seguridad o culpa? Tu cuerpo habla. A través de las emociones, te muestra qué creencias están activas, y es en estas en las que necesitas trabajar. Porque hasta que la emoción cambia, nada cambia de verdad. Recuerdo un día estar sentado solo mirando un montón de billetes y darme cuenta de que yo mismo estaba alimentando ese ciclo. Cada vez que decía esto es demasiado para mí o nunca saldré de esta situación, reforzaba esa programación. Y fue ahí donde tomé la decisión de dejar de repetir las mismas frases, de dejar de justificar la escasez y empecé a hablar diferente, incluso sin creerlo de inmediato. Poco a poco la repetición comenzó a cambiar mi estado emocional y cuando el estado cambia, las acciones cambian. Hoy entiendo que la escasez no es un problema financiero, es un estado mental y el único antídoto para ella es la conciencia. Cuando empiezas a observar tus pensamientos, identificas las creencias que te limitan y las reemplazas con ideas de abundancia, comienzas a crear una nueva identidad. Y esta nueva identidad tiene un nuevo patrón vibratorio. No busca dinero por desesperación, sino que lo atrae de forma natural, porque vibra en la misma frecuencia. La mente que te trajo hasta aquí no es la que te llevará al siguiente nivel. Para cambiar tu realidad, necesitas cambiar tu modelo mental. Necesitas dejar de ser un reflejo de viejas creencias y convertirte en un reflejo de lo que deseas experimentar. Y cuando esto sucede, lo que antes parecía imposible comienza a manifestarse ante tus ojos. Dinero, oportunidades, la gente adecuada, todo empieza a fluir, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. La verdadera transformación comenzó el día que comprendí que la mente no cambia solo con palabras, sino con sentimientos. Pasé una buena parte de mi vida creyendo que si estudiaba lo suficiente, si leía los libros correctos y seguía todas las instrucciones, todo cambiaría. Pero no fue el conocimiento lo que me liberó, fue la repetición emocional, fue la práctica constante de ponerle sentimiento a las palabras que pronunciaba, hasta que dejaron de ser simples frases y se convirtieron en parte de mi identidad. Recuerdo escuchar las grabaciones de Earl Nightingale repetidamente, miles de veces, en el coche, en el avión, en casa. La gente pensaba que estaba exagerando, pero yo sabía que algo dentro de mí necesitaba ser reescrito. Cada vez que escuchaba, una nueva semilla se plantaba en mi subconsciente. La repetición era como agua para la tierra de la mente. Estaba nutriendo un nuevo patrón, una nueva historia sobre mí mismo. Y poco a poco, la vieja programación, esa que decía que no era suficiente, que el éxito era para otros, que el dinero era una carga, empezó a perder su poder. La mente subconsciente aprende a través de la emoción y la repetición. No entiende lo que está bien o mal, posible o imposible. Simplemente absorbe lo que se siente intensamente. Por eso, un recuerdo doloroso de la infancia puede seguir afectándote décadas después. El subconsciente no sabe que el tiempo ha pasado. Revive la emoción como si fuera ahora. De la misma forma, cuando repites con emoción una idea positiva, se convierte en una nueva verdad. Y cuando el subconsciente acepta una idea como verdad, inevitablemente se manifiesta en la realidad. Pero hay un punto en el que la mayoría de la gente se rinde. Dicen, repito afirmaciones positivas, pero no pasa nada. Y ahí radica el secreto. No se trata de repetir mecánicamente, se trata de sentir, se trata de ponerle el corazón a lo que dices. Cuando afirmas, soy próspero, pero en el fondo sientes duda, culpa o miedo, el subconsciente no lo acepta. Escucha la emoción, no las palabras. Pero cuando empiezas a sentir, aunque sea solo por unos cuantos segundos, la vibración de lo que estás diciendo, cuando sientes lo que sería vivir esa realidad, algo cambia profundamente dentro de ti. El cuerpo responde,
La energía cambia y una nueva frecuencia comienza a emitirse. Esto es lo que hice. Empecé a imaginarme viviendo de una manera completamente diferente, no solo soñando, sino sintiendo. Cerraba los ojos y me veía viviendo ya la vida que deseaba. Sentía la emoción de tener libertad, seguridad y abundancia. Me veía en diferentes entornos, tomando decisiones distintas, hablando con gente diferente. Al principio, mi mente se resistía, diciendo que era una imaginación tonta, pero persistí. Y cuanto más lo repetía, más natural se volvía. Un día noté algo curioso. Mi cuerpo ya reaccionaba como si fuera real. Me despertaba más seguro, tomaba decisiones más firmes, veía oportunidades que no había visto antes. Era como si mi subconsciente finalmente hubiera aceptado la nueva imagen, y fue entonces cuando el mundo exterior comenzó a cambiar. Las oportunidades empezaron a aparecer, los resultados comenzaron a fluir, y no fue coincidencia, fue consecuencia. El sentimiento es el lenguaje del subconsciente, y cuando hablas ese lenguaje con constancia, el universo responde. ¿Has notado que las personas más prósperas tienen un aura de tranquilidad? No viven en la desesperación. Hablan con convicción, actúan con confianza. Esto sucede porque su sentimiento interno está alineado con lo que desean. No están tratando de convencerse a sí mismos. Ellos ya creen. La creencia se construye exactamente así, a través de la emoción repetida. Cada vez que sientes algo intensamente, esa emoción graba nueva información en tu mente. Por eso, las experiencias traumáticas son tan difíciles de borrar. Pero el mismo mecanismo que crea dolor puede crear poder. Puedes usar esta misma fuerza emocional para grabar nuevas ideas. Ideas de prosperidad, confianza y abundancia. Empecé a practicar todos los días. Elegía una frase y la repetía con emoción hasta que sentía mi corazón vibrar con ella. Decía, estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades cada vez mayores, de formas esperadas e inesperadas. Al principio, parecía solo una frase. Después de unas semanas, empezó a parecer posible, y con el tiempo, empezó a sentirse natural. Fue en este punto donde las cosas realmente comenzaron a suceder. El subconsciente finalmente creyó, y cuando cree, el universo se organiza para confirmar esa creencia. Pero hay algo importante. No puedes cambiar el subconsciente con lógica. No entiende argumentos, estadísticas ni explicaciones. Entiende imágenes y emociones. Por lo tanto, cuando visualizas algo y sientes la emoción asociada a esa escena, te estás comunicando directamente con el subconsciente y responde creando comportamientos, actitudes y circunstancias que coinciden con esta nueva vibración. Me di cuenta de que la mayoría de la gente intenta cambiar de afuera hacia adentro. Esperan a que el trabajo aparezca, a que el dinero llegue, a que la situación mejore, solo entonces para creer. Pero el universo funciona al revés. Primero, necesitas sentir, creer y actuar como si ya fuera real. Esto es lo que calibra tu frecuencia. Esto es lo que transforma la energía en materia. Piensa en cuántas veces te has autosaboteado porque, en el fondo, no creías merecer algo mejor. ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad por miedo al fracaso, aunque tenías más que suficiente capacidad? Esto no es falta de habilidad, es solo tu mente subconsciente, operando desde viejos sentimientos. Y esos sentimientos solo cambian cuando los reemplazas con emociones más poderosas. Entendí que cada emoción es una instrucción. El miedo nos da instrucciones de limitación. La gratitud nos guía a la expansión. El enojo bloquea. El amor fluye. Y cuando empecé a sentir amor por lo que hacía, por el dinero, por la vida, noté que todo empezó a responderme. El dinero empezó a llegar de maneras inesperadas, la gente me buscaba, se abrían puertas. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la frecuencia con la que me comunicaba con él. Si quieres reprogramar tu mente, empieza con repetición cargada de emoción. Elige palabras que te inspiren, escúchalas una y otra vez, siéntelas a fondo. Haz de esto un hábito diario. Créeme, el subconsciente no puede resistirse a la persistencia emocional. Puede que al principio se resista, pero si mantienes tu enfoque,
cederá. Y cuando eso suceda, te darás cuenta de lo mismo que yo, que el esfuerzo deja de ser una lucha y se convierte en un flujo, que el dinero deja de ser un problema y se vuelve una consecuencia, y que la vida, por fin, empieza a responder a lo que sientes, no a lo que temes, sino a lo que crees con todo tu ser. Llega un momento en la vida en que se te presenta una elección. Es el punto exacto entre seguir viviendo con los mismos resultados, las mismas creencias, el mismo miedo, o dar un paso hacia algo totalmente nuevo, incluso sin garantías. A esto le llamo la prueba de los dos caminos, y todos nos la encontramos. Es el instante cuando la vida te pregunta, ¿seguirás alimentando lo viejo o tendrás el valor de convertirte en lo nuevo? Yo viví este momento de una forma dolorosa, pero muy transformadora. Cuando por primera vez escribí en aquella tarjeta las palabras, «Estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $25,000 al año», no me lo creía. Era solo un pedazo de papel con una frase que parecía imposible. Yo ganaba apenas $4,000 al año, debía $6,000 y no sabía ni cómo pagaría las cuentas del siguiente mes. Mi mente me gritaba, «Esto es una mentira, te estás engañando». Y quizás lo estaba, pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Así que seguí, incluso sin entender. Durante varios días llevé esa tarjeta en mi bolsillo. La leí y releí tantas veces que las palabras empezaron a grabarse en mí. La repetía en silencio, en el trabajo, en el tráfico, antes de dormir. Y poco a poco, esa frase empezó a mover mis sentimientos. Dejé de verla como una mentira y comencé a verla como una posibilidad. Fue como si el simple hecho de repetirla me hiciera ver el mundo con otros ojos. Las oportunidades no aparecieron de inmediato, pero empecé a notarlas donde antes solo había visto obstáculos. La verdad es que el universo no responde a la duda, responde a la decisión. Mientras te quedes entre el quizás y el quién sabe, nada sucede. Pero cuando decides con convicción, incluso sin saber el cómo, el camino empieza a desdoblarse. El cómo no es tu responsabilidad, le pertenece al universo. Tu única tarea es creer lo suficiente para dar el primer paso. Esto lo aprendí de una forma casi brutal. Cuando decidí dejar el departamento de bomberos, muchos me llamaron loco. Estaba cambiando un trabajo estable por algo incierto, sin un plan, sin garantías. Y, la verdad, también sentí miedo. Pero el miedo siempre es el guardián del siguiente nivel. Cada vez que te acercas a algo que puede expandir tu vida, el miedo aparece para poner a prueba tu determinación. Y la prueba es sencilla. ¿Seguirás al miedo o seguirás a la fe? La fe es el combustible invisible que transforma lo imposible en lo inevitable. Y no es algo que tienes, es algo que eliges cultivar. Al principio, necesitas creer un poquito más de lo que parece razonable. Necesitas mantener la visión incluso cuando la realidad te contradiga. Porque es en ese espacio entre lo que es y lo que será donde la magia sucede. Es ahí donde el universo observa tu vibración, tu persistencia, y empieza a mover las piezas a tu favor. Con el tiempo me di cuenta de que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de continuar a pesar de ella. Sí dudé, claro. Dudé de mí mismo, dudé del resultado, dudé del proceso. Pero cada vez que leía esa tarjeta, plantaba un nuevo pensamiento, y con él una nueva emoción. Y esta emoción empezó a hacerse más fuerte que el miedo. El miedo me paralizaba, pero la visión me impulsaba. Unos cuantos meses después, algo empezó a cambiar. Las ideas empezaron a surgir, la gente empezó a cruzarse en mi camino. Era como si el mundo estuviera respondiendo a mi nuevo patrón mental. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la vida siempre había estado lista para entregar lo que yo deseaba. Pero estaba esperando que yo primero estuviera listo para recibirlo. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, todo parece estancado? Como si hubiera una pared invisible entre tú y lo que deseas. Esa pared está hecha de indecisión. El universo no trabaja con energía dividida, requiere claridad, y la claridad es una forma de poder. Cuando dices,
esto es lo que quiero, y mantienes ese sentimiento, el universo empieza a conspirar de maneras precisas. Pero cuando dices, quizás, quién sabe, algún día, no tiene a qué responder. La decisión es el punto de partida de toda transformación. No una decisión superficial, sino una que nace desde adentro, que cambia tu vibración al instante. Es cuando no solo dices que vas a cambiar, sino que sientes que ya no puedes vivir como antes. Es cuando lo viejo se vuelve insoportable y lo nuevo se hace inevitable. Vi esto suceder no solo conmigo, sino con cientos de personas a las que guié. Gente que estaba estancada en trabajos que odiaba, relaciones que les quitaban la energía, rutinas que les hacían olvidar quiénes eran. Todo cambió cuando decidieron que ya no aceptarían lo mínimo. La decisión crea movimiento, y el movimiento crea oportunidad. Es curioso cómo, tan a menudo, esperamos que la confianza preceda a la decisión, pero nunca lo hace. La confianza nace después de que decides. Es el resultado de la acción, no la condición para actuar. Cuando realmente decides, algo dentro de ti despierta. Es como si una fuerza invisible comenzara a empujarte en la dirección correcta. El miedo seguirá ahí, pero deja de mandar. Cuando escribí esa tarjeta, no tenía ninguna prueba de que fuera posible, pero el acto de comprometerme con esa nueva realidad me transformó. Empecé a comportarme como alguien que ya lo estaba viviendo. Empecé a pensar distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. Y el universo, como un espejo, empezó a reflejar a este nuevo yo. El viejo mundo empezó a disolverse y el nuevo empezó a formarse. No porque tuviera todo planeado, sino porque por fin me había alineado con la frecuencia de lo que quería vivir. Y esto es lo que muchos aún no entienden. El universo no te entrega lo que quieres, te entrega lo que estás listo para recibir. Y solo estás listo cuando decides. En ese momento, sin saberlo, había cruzado una línea invisible. Dejé de ser un hombre que esperaba un milagro y me convertí en un hombre que crea milagros. Y así fue como mi vida empezó a cambiar. El dinero empezó a llegar de formas inesperadas. La gente empezó a aparecer. Las ideas empezaron a fluir. Todo porque le dije sí a lo desconocido, sí a la fe, sí a la visión. Y esto es precisamente lo que quiero que entiendas. La abundancia nunca llega para los que solo observan, llega para los que actúan. No necesitas ver todo el camino, solo el primer paso. Dalo con valor, con intención, con fe. Y cuando el miedo intente jalarte hacia atrás, recuerda, el miedo es simplemente el eco de tu viejo yo tratando de sobrevivir. La decisión es tu nacimiento. En el momento en que realmente eliges, todo el universo se reordena para apoyarte. He visto esto suceder demasiadas veces como para llamarlo coincidencia. Y cada vez noté el mismo patrón. La abundancia llega cuando la indecisión desaparece. Todo empieza cuando eliges, no con la cabeza, sino con el corazón. Porque una decisión real no es lógica, es vibracional, cambia tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia cambia, el mundo entero cambia junto contigo. Hubo un tiempo en que creía que para lograr más, necesitaba acumular más. Más esfuerzo, más trabajo, más control, más tareas, más horas. Vivía creyendo que el éxito era cuestión de hacer más, y no me daba cuenta de que ese mismo exceso estaba bloqueando el flujo natural de la abundancia. Fue solo cuando entendí el poder de lo que llamo la ley del vacío, que todo empezó a tener sentido. El universo opera en flujo, no en acumulación, y donde no hay espacio, nada nuevo puede entrar. Recuerdo una historia que cambió por completo cómo percibía esto. Un día, después de un seminario donde hablé de la importancia de crear espacio para lo nuevo, llegué a casa y encontré mi cocina prácticamente vacía. Los muebles habían sido retirados. Miré a mi alrededor y, confundido, pregunté qué había pasado. Uno de mis asistentes respondió: «Tú dijiste que para que entrara lo nuevo necesitábamos hacer espacio, así que quitamos todo lo que no nos gustaba». Me quedé en silencio por un momento. Luego empecé a reír. Habían entendido exactamente lo que quise decir.
En ese instante, me di cuenta de que el principio del vacío no era solo una metáfora espiritual, era una ley real, concreta y poderosa. El universo aborrece el vacío. Siempre que hay un espacio, tiende a llenarlo. Y si quieres que algo nuevo entre en tu vida, primero necesitas hacer espacio para que suceda. Pero aquí es donde la mayoría de la gente falla. Aseguran desear una nueva realidad, pero se aferran a lo que ya no les sirve. Anhelan una relación nueva, pero permanecen atados emocionalmente a la vieja. Buscan prosperidad, pero guardan sentimientos de culpa y creencias limitantes que los hacen sentir que no lo merecen. Desean crecer, pero no pueden soltar las comodidades conocidas. La verdad es que la comodidad y el crecimiento no pueden coexistir. Uno invariablemente exige que el otro sea dejado atrás. Me di cuenta de que el acto de hacer espacio va mucho más allá de simplemente deshacerse de objetos viejos. Es un proceso bien profundo de desapego emocional, mental y energético. Implica mirar hacia adentro e identificar todo lo que ya no está en sintonía con la persona en la que te estás convirtiendo. Esto puede ser una creencia, una rutina, una relación, un hábito o hasta una idea preconcebida de quién crees que eres. Y cuando te armas de valor para soltar, para dejar ir lo viejo, algo extraordinario se empieza a manifestar. Lo nuevo comienza a surgir de una manera casi mágica. Me acuerdo de una señora que asistió a uno de mis seminarios. Me contó que durante años había intentado atraer la prosperidad, pero por alguna razón nunca lograba retener el dinero. Le pregunté, ¿qué hay en tu vida hoy que represente lo viejo, que ya no te sirva? Ella lo pensó por un momento y respondió, tal vez mi trabajo lo detesto, pero me da miedo dejarlo. Le dije, entonces empieza por hacer espacio. No tienes que dejarlo todo de golpe, pero crea lugar para lo nuevo. Organiza tus finanzas, planea una transición, cree que algo mejor te espera. Unos cuantos meses después, me escribió diciendo que había aparecido una nueva oportunidad, de donde menos se lo esperaba. Estaba ganando más, se sentía viva de nuevo. ¿Qué cambió? Hizo espacio. Esta ley es sencilla, pero implacable. Nada nuevo puede entrar en un recipiente lleno. Así que el primer paso hacia la abundancia es vaciarte. Esto significa soltar lo que te pesa, lo que te limita, lo que consume tu energía sin nutrirte. Podría ser un ambiente desorganizado, una amistad tóxica, una rutina sin propósito. Todo lo que ya no refleja la persona en la que te estás convirtiendo está ocupando el espacio de lo que realmente quieres vivir. Empecé a aplicar este principio en cada área de mi vida. Cada vez que sentía que algo estaba estancado, sabía que era momento de hacer espacio. Tiré lo que ya no usaba, terminé compromisos que ya no tenían sentido y me alejé de ambientes que me drenaban la energía. Y sin falta, el universo siempre respondía. A veces era una idea nueva, a veces una invitación, una persona, una oportunidad. Parecía casualidad, pero no lo era. Era el flujo natural de la vida que se restablecía. Cuando te aferras con fuerza a lo que ya cumplió su propósito, el universo entiende que no estás listo para lo nuevo. No juzga, simplemente responde a tu vibración. Y si tu vibración es de apego, miedo y escasez, no puede enviarte expansión, libertad y abundancia. La energía necesita circular, y eso solo ocurre cuando sueltas. Soltar no es perder, es prepararte para recibir. Piensa en un árbol. Cada otoño tira sus hojas viejas, no porque las rechace, sino porque sabe que, sin hacerlo, no crecerán hojas nuevas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando insistimos en cargar con el pasado, no hacemos espacio para que el futuro florezca. Por lo tanto, la abundancia es tanto un proceso de desapego como un proceso de atracción. No atraes lo que quieres, atraes aquello para lo que tienes espacio para recibir. La energía del dinero funciona de la misma manera. No le gusta el estancamiento. El dinero fluye donde hay movimiento, donde hay propósito, donde hay ligereza. Por eso, la gente que gasta con alegría, que dona, que invierte con confianza, tiende a atraer más. Mantienen el flujo vivo.
Mientras tanto, aquellos que acumulan por miedo, que se aferran a cada centavo con tensión, terminan bloqueando la energía de recibir. El dinero, igual que el aire, necesita circular. He visto a personas perderlo todo y poco tiempo después reconstruir sus fortunas desde cero. Y he visto a otras que nunca se atrevieron a soltar nada, quedarse estancadas en el mismo lugar por décadas. La diferencia está en la voluntad de confiar en el flujo. Cuando creas espacio, el universo lo interpreta como un acto de fe. Es como si estuvieras diciendo, creo que algo mejor vendrá. Y siempre cumple. Pero hay un detalle importante. Crear espacio no es un acto pasivo. Es una decisión consciente. Es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué en mi vida ya no está alineado con quien quiero ser? Y luego actuar. Tal vez sea limpiar un armario, tal vez terminar una sociedad, tal vez perdonar a alguien. El vacío no es un hueco de pérdida, es un campo fértil de creación. Todo lo que deseas está esperando llenar el espacio que aún no has tenido el valor de abrir. La primera vez que lo entendí a fondo, fue liberador. Me di cuenta de que no necesitaba forzar nada. Todo lo que tenía que hacer era confiar, desapegarme y permitir. Desde entonces, cada vez que siento que algo se ha estancado, sé, es momento de soltar. Y cuando suelto, el flujo regresa, el dinero vuelve, las ideas surgen, la inspiración se reaviva. El universo es generoso, pero respeta la ley del espacio. No invade, responde. Y cuando decides crear espacio, cuando te vacías de lo viejo, viene a llenar tu mundo con lo nuevo. Siempre. Porque el vacío no es ausencia, es una invitación. Es la señal silenciosa de que estás listo para más. Hay momentos en los que la vida nos exige algo más profundo que una simple intención. Exige compromiso. Compromiso no con el mundo exterior, sino con lo que existe dentro de nosotros. Porque es fácil desear prosperidad, soñar con una vida mejor, repetir afirmaciones positivas y esperar que todo cambie. Lo difícil es comprometerse emocionalmente con esa transformación. Es cuando no solo piensas en el cambio, sino que decides que sucederá, cueste lo que cueste. Fue solo cuando entendí esto que todo empezó a cobrar vida de verdad. Recuerdo una época en la que me decía a mí mismo que quería prosperar, pero mis acciones y emociones no estaban alineadas con ese deseo. Decía que quería más dinero, pero aún me sentía culpable por desearlo. Decía que quería abundancia, pero estaba viviendo en una vibración de miedo, ansiedad y duda. Y el universo no responde a lo que dices, responde a lo que sientes. Lee la energía que emanas, no las palabras que salen de tu boca. Ahí fue cuando me di cuenta de que el verdadero compromiso no es racional, es vibracional. Comprometerse con la abundancia es un acto energético. Es una decisión interna de ya no aceptar vivir por debajo de tu potencial. Es mirar hacia adentro y declarar con firmeza, basta, ya no voy a repetir el patrón viejo. Y cuando nace esa decisión, algo cambia de inmediato. Lo sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu respiración. La energía sube y el universo empieza a reordenar las circunstancias para alinearse con esta nueva vibración. Toda una vida responde a un corazón comprometido. Pero el compromiso no es solo un discurso bonito, exige acción. Es el tipo de decisión que no necesita aplausos porque es silenciosa, íntima, pero inquebrantable. Es la decisión que tomas cuando nadie te está viendo, y aún así la mantienes. Es cuando te levantas temprano aunque no tengas ganas, cuando decides creer incluso sin pruebas, cuando das el siguiente paso aunque no veas el camino completo. Y cada vez que haces esto, envías un mensaje claro al universo. Estoy listo. Aprendí que la abundancia no responde a intenciones tibias. Responde al fuego del compromiso. Cuando decides de verdad, el miedo puede aparecer, pero ya no te domina. La duda puede hablar, pero no te convence. El cansancio puede llegar, pero no te detienes, porque la decisión fue tomada a nivel del alma, no solo de la mente. Y es en ese punto cuando todo empieza a cambiar. Recuerdo que, durante una conferencia, le pregunté al público cuántas personas querían cambiar de verdad sus vidas. Casi todas las manos se levantaron. Luego pregunté,
¿Cuántos están dispuestos a actuar como si ya hubieran cambiado? Y las manos comenzaron a bajar, porque la mayoría de la gente quiere el resultado, pero pocos están dispuestos a convertirse en la persona que ese resultado exige. Por eso, el verdadero compromiso es raro. Pide el sacrificio del viejo yo. Requiere que abandones la identidad cómoda, que te desapegues de las excusas, que enfrentes los miedos que antes usabas como refugio. Pero cuando das ese salto, algo extraordinario sucede. El universo reconoce el movimiento y responde. Siempre responde. La energía que emites es la energía que recibes. Y cuanto más intenso sea tu compromiso, más intensa será la respuesta de la vida. He experimentado esto tantas veces que ya no puedo llamarlo casualidad. Cada vez que decidí con el corazón, incluso sin saber cómo, surgieron oportunidades. Así fue cuando dejé la seguridad de un trabajo estable para perseguir mi visión. Así fue cuando empecé a enseñar lo que creía, incluso cuando me ridiculizaban. Así fue cuando invertí tiempo, energía y fe en algo en lo que nadie más veía valor. Con cada paso el universo me mostró: el compromiso es el puente entre lo invisible y lo visible. Y eso es precisamente lo que necesitas entender. La abundancia no llega para quienes solo observan, llega para quienes se involucran. No es un premio que recibes, es un reflejo de cuánto te das a ti mismo. Dinero, éxito, oportunidades, todo esto son consecuencias del nivel de energía que inviertes en tu propio crecimiento. Por eso algunas personas parecen con suerte, están completamente alineadas, emocionalmente involucradas con lo que desean. Su energía es tan intensa que nada puede resistírsele. Cuando te comprometes de verdad, hasta el universo cambia de sintonía. Empieza a conspirar, a mover gente, a abrir puertas, a crear casualidades. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Necesitas mantener esa vibración viva. El compromiso no es algo que haces una vez y listo. Es una elección diaria. Se trata de despertar y elegir volver a creer, incluso cuando el resultado deseado aún no se ha materializado. Es seguir actuando como si tu sueño ya fuera real, aunque tu mente te diga lo contrario. Y es precisamente por eso que quiero que, ahora mismo, hagas algo sencillo, pero simbólico. Si lo que has escuchado hasta ahora te resuena, si sientes muy dentro de ti que este mensaje te está despertando a algo más grande, entonces suscríbete ahora mismo y dale me gusta. Esto quizás parezca un gesto chiquito, pero a nivel energético es una declaración. Es tu forma de decir: estoy listo para cambiar, decido actuar. Este acto, por más diminuto que se vea, es una forma de compromiso, una señal vibratoria de que estás dispuesto a avanzar. La vida siempre premia las decisiones firmes, porque cuando decides, cambias tu frecuencia. Y el universo no tiene otra opción más que responder a esta nueva vibración. Las personas correctas empiezan a aparecer, las ideas comienzan a surgir, los caminos que parecían bloqueados se abren. Nada de esto es casualidad, es la consecuencia natural de un corazón comprometido. El poder del compromiso es que convierte la duda en rumbo, te quita los titubeos y te enfoca, te hace darte cuenta de que ya no necesitas permisos ni garantías. Todo lo que necesitas es una decisión cargada de emoción. Y cuando esa decisión es de verdad, toda tu vida se reorganiza a su alrededor. Comprometerse es decirle sí a tu propia grandeza. Es negarse a vivir una vida a medias. Es cambiar el tal vez por el ahora. Y cuando haces eso, la abundancia empieza a seguirte. No porque la abundancia haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque tu energía se hizo congruente con lo que siempre fue tuyo por derecho. Desde el momento en que te comprometes, no hay vuelta atrás. El universo ya te escuchó, y ahora todo lo que quieres saber es si vas a sostener esa decisión hasta el final. Porque si la sostienes, te lo puedo garantizar. La abundancia encontrará su camino hacia ti, y nada podrá detenerla. La vida no premia el control, premia la confianza. Por mucho, mucho tiempo, intenté controlarlo todo. Cada detalle, cada resultado,
cada camino. Creía que si podía predecirlo todo, nada saldría mal, pero el universo no funciona así. Mientras más intentaba controlar, más cosas se me escapaban de las manos. Fue solo cuando aprendí a soltar, a confiar, que todo empezó a fluir de una manera que jamás pude haber planeado. La abundancia no entra en una mente tensa. Necesita espacio, movimiento, libertad para circular. Y por eso precisamente la confianza es el puente entre lo que deseas y lo que el universo está listo para entregarte. Recuerdo claramente la primera vez que decidí simplemente seguir mi intuición. Estaba a punto de dejar todo lo que conocía, un trabajo estable, una rutina predecible, una vida segura, para enseñar algo en lo que casi nadie creía en ese momento. Que el verdadero poder no reside en el esfuerzo físico, sino en la frecuencia mental. Y sí, tenía miedo. Miedo a fracasar, miedo a que me juzgaran, miedo a perderlo todo. Pero había algo dentro de mí que me decía, lánzate. Y me lancé. Un paso a la vez, sin saber qué vendría después. Cada vez que elegía confiar, algo más grande me guiaba. Las personas correctas aparecían, surgían oportunidades, se abrían puertas. El universo parecía conspirar a mi favor, pero la verdad es que siempre había estado conspirando. Yo era quien había dejado de resistir. Cuando intentas controlarlo todo, en realidad le estás diciendo al universo, no confío en ti. Y el universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Mientras vibres en desconfianza, el flujo de la abundancia se retrae. Es como intentar retener agua con las manos cerradas. Se escapa entre tus dedos. Pero cuando abres las manos, ahí se queda. Lo mismo pasa con el dinero, con las oportunidades, con el amor. El flujo de la vida no se puede forzar, solo se puede permitir. Y permitir es un acto de fe. He visto a gente brillante perderse por querer planear demasiado. Analizaban, esperaban el momento perfecto, buscaban garantías y nunca empezaban. El miedo a equivocarse es la cárcel más cara que existe. La confianza, en cambio, es el boleto a la libertad. Cuando te rindes con fe, el universo reorganiza todo a tu favor. Esto no significa abandonar la razón, sino alinear la razón con la intuición. La mente crea los planes, pero es el corazón el que siente el camino. Y cuando ambos están en armonía, la vida empieza a sorprenderte. Muchas veces, lo que llamas pérdida de control es en realidad el universo quitándote el volante de las manos para ponerte en el camino correcto. Piensa en cuántas veces algo aparentemente malo pasó y después te diste cuenta de que era justo lo que necesitabas. Un despido que te llevó a emprender, una ruptura que te liberó, un retraso que te hizo conocer a la persona indicada. Nada de esto fue por casualidad. Era el flujo. Era el universo respondiendo a una vibración más alta que tú todavía no entendías. La confianza es un ejercicio diario. Empieza en las cosas chiquitas, cuando dejas de insistir en algo que claramente no está fluyendo, cuando eliges descansar incluso con miedo de perder el tiempo, cuando decides creer que el dinero regresará, incluso después de un gasto inesperado. Cada acto de confianza es una señal de expansión, y mientras más confías, más confía el universo en ti. Aprendí que el miedo es una señal, no un enemigo. Cada vez que sentía miedo, me daba cuenta de que estaba a punto de crecer. El miedo surge cuando el alma reconoce que está a punto de cruzar un límite viejo, y cuando te atreves a cruzarlo, algo dentro de ti se transforma para siempre. La confianza es el antídoto contra el miedo, no porque elimine el miedo, sino porque lo pone en perspectiva. Cuando confías, el miedo pierde su poder para paralizarte. Recuerda, no necesitas ver todo el camino para empezar a andar. Solo necesitas ver el siguiente paso. Y el siguiente paso solo se revela cuando te mueves. Así funciona el universo. No te entrega un mapa completo. Ilumina el tramo que tienes el valor de caminar. La abundancia vive en ese tramo, en lo desconocido, en el campo de las posibilidades infinitas. Por eso, cuando sueltas el control, las cosas empiezan a pasar de una forma casi mágica. Las personas correctas aparecen, las ideas fluyen,
surgen soluciones inesperadas. No es casualidad, es sincronicidad. La vida no quiere castigarte, quiere expandirte, pero solo puede llevarte tan lejos como confíes. Y mientras más confías, más lejos te lleva. El control es el intento del ego por mantener lo conocido. La confianza es la decisión del alma de explorar lo ilimitado. Elige confiar, incluso cuando nada parece tener sentido, incluso cuando el miedo grita más fuerte. Porque es justo en ese momento que el universo está a punto de demostrarte que siempre supo el camino y que todo lo que siempre quisiste ya venía en camino, solo esperando tu acto más simple y poderoso: permitir. Quiero que hagas un experimento chiquito conmigo. Esta noche, antes de irte a dormir, toma una tarjeta, un simple pedazo de papel, y escribe en él una frase que empezará a reprogramar por completo tu subconsciente. Escríbela así: estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero fluye hacia mí en cantidades crecientes, de múltiples fuentes, continuamente. Parece simple, ¿verdad? Pero es precisamente en la simplicidad donde reside el poder. Esta es una declaración de permiso, un mensaje directo al universo de que estás listo para recibir lo que antes resistías. Lee esta frase al despertar y antes de dormir, durante 7 días seguidos. Y no solo la leas, siéntela. Siéntela como si ya fuera verdad. Imagínate abriendo tu estado de cuenta bancario y viendo cómo los números crecen. Imagínate pagando tus cuentas con facilidad, ayudando a la gente, disfrutando la vida sin culpa. Siente la tranquilidad, la gratitud y la certeza de que todo se está moviendo a tu favor. Cuando sientes, el universo entiende, porque no responde a las palabras, responde a la vibración. Y el sentimiento es la frecuencia más pura que existe. En los primeros días quizás tu mente diga: esto es una tontería, esto no es real. Y eso está perfectamente bien. El subconsciente se resiste a lo nuevo porque fue programado para mantenerte en lo conocido. Pero si continúas, si lo repites con emoción, algo empezará a cambiar. Notarás pequeñas señales. Alguien te ofrecerá una oportunidad. Una idea aparecerá de la nada. Dinero inesperado se manifestará. Estas son las primeras respuestas del universo a tu nueva vibración. Quizás pienses que es casualidad, pero no lo es. Es el flujo que empieza a moverse, el mismo principio que hace que una semilla rompa la tierra y busque la luz. Estás plantando una nueva semilla en tu mente y florecerá si la nutres con constancia. El secreto es mantener la emoción. Sin emoción las palabras son solo sonidos, pero cuando las llenas de sentimiento, se transforman en una orden energética. Es como sintonizar una estación de radio. Si tu sentimiento es de gratitud y abundancia, conectas con la frecuencia de la prosperidad. Si tu sentimiento es de duda y escasez, conectas con la frecuencia de la limitación. El universo es neutral, simplemente te devuelve lo que emites. Durante este proceso pueden surgir desafíos, cuentas inesperadas, pequeñas frustraciones, distracciones que intentan desviarte el enfoque. Este es el viejo patrón intentando sobrevivir. Lo importante es no rendirte. Persiste, incluso si muy en el fondo todavía no crees por completo, porque cada repetición crea una grieta en la vieja estructura mental, y cuando esa estructura cede, el nuevo patrón se afianza con toda su fuerza. Esto lo viví yo. Al principio, cuando mi mentor me indicó que escribiera una meta de ingresos mucho más alta de lo que jamás había imaginado posible, yo dudé. Me dijo que lo pusiera en papel. Estoy tan feliz y agradecido ahora que gano $25,000 al año. Yo estaba endeudado, ganando solo una fracción de eso, y confieso que me pareció absurdo. Pero aún así, lo escribí. Lo leía en voz alta todos los días. A veces lo leía temblando de miedo, otras veces con lágrimas en los ojos, pero seguí adelante, y algo pasó. Mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. Empecé a comportarme como alguien que valía más, a pensar con más audacia, a tomar decisiones más firmes. Sin saberlo, empecé a actuar en armonía con esa nueva realidad. Y pronto, todo empezó a cambiar.
Esto es lo que pasa cuando aceptas el reto de darte permiso. Dejas de vibrar en la frecuencia de la carencia y empiezas a vibrar en la de la creación. Y el universo responde a esto infaliblemente. La gente aparece, las ideas llegan, los caminos se abren. Es como si la vida nomás estuviera esperando tu sí para empezar a servirte. Y aquí algo fundamental: no hagas esto solo por dinero. Hazlo para cambiar tu estado interno. El dinero es solo un reflejo. El verdadero resultado es la transformación de tu conciencia. Cuando sientes gratitud de verdad, antes de que algo pase, el universo entiende que ya lo recibiste. Y si ya lo recibiste, solo tiene una respuesta posible: entregarte lo demás. Durante los próximos 7 días, lee tu frase. En la mañana, en la noche y cuando te acuerdes. Graba tu voz diciendo las palabras y escúchala mientras caminas, mientras trabajas, incluso mientras duermes. Esto va a penetrar tu subconsciente cuando tu mente racional esté en reposo. Y observa lo que pasa. Date cuenta de cómo cambia tu energía, cómo la gente te trata distinto, cómo las situaciones empiezan a fluir. Esto no es suerte, es alineación. Y recuerda, no estás tratando de convencer al universo, te estás convenciendo a ti mismo de que mereces lo que ya es tuyo por derecho natural. La abundancia no necesita ser conquistada, necesita ser permitida. Y cuando finalmente la permites, la vida se encarga de sorprenderte de la manera más extraordinaria posible. El universo no te da lo que quieres, te regresa lo que eres. Esta es una de las leyes más simples y al mismo tiempo más profundas que existen. Todo lo que experimentas ahora es un reflejo de lo que vibra dentro de ti. La vida es un espejo, y el espejo no juzga, no decide, no elige, solamente refleja. Cuando te despiertas sintiéndote agradecido, el universo te muestra más razones para estarlo. Cuando te levantas frustrado, el universo encuentra más razones para justificar tu frustración. No hay favoritismos, no hay injusticia. Solo hay correspondencia vibracional. Piensa en esto. Si siembras semillas de limón, no puedes esperar cosechar manzanas. Lo mismo aplica para los pensamientos. Si siembras miedo, culpa y escasez, cosechas situaciones que refuerzan esas emociones. Pero si siembras amor, confianza y abundancia, inevitablemente cosechas experiencias que reflejan eso. La mayoría de la gente cree que está reaccionando a las circunstancias, pero en realidad están reaccionando a su propia energía. Y hasta que se dan cuenta de esto, se quedan atrapados en un ciclo de repetición, queriendo cambiar el mundo, cuando lo que necesita cambiar es el reflejo que están emitiendo. Durante mucho tiempo, yo también fui víctima de esta trampa. Me quejaba de la falta de dinero, de la suerte de los demás, de las oportunidades que nunca llegaban. Decía que quería prosperar, pero la energía que emanaba era de frustración y desconfianza. Era como tratar de sintonizar una estación de radio y escuchar otra. Pedía una cosa pero vibraba lo opuesto. Y el universo, obediente como siempre, me regresaba exactamente lo que yo estaba enviando. Solo cuando entendí que la vida es un espejo, todo empezó a cambiar. Dejé de pedir y empecé a sentir. Empecé a actuar como si ya lo tuviera. Empecé a dar gracias antes de recibir. Y poco a poco, el espejo reflejó esta nueva imagen. La gente me empezó a tratar diferente. Las oportunidades aparecieron sin esfuerzo. El dinero empezó a fluir de forma natural. Y me di cuenta de que no era suerte, era alineación. ¿Te has fijado cómo las personas que se quejan todo el tiempo parecen atraer más razones para quejarse? Dicen que nada les sale bien y, en efecto, nada les sale bien. Confirman constantemente sus propias creencias. Es como si el universo dijera: entendido, eso es lo que crees, así que eso es lo que te entrego. Y en contraste, están esas personas que irradian ligereza. Siempre tienen algo positivo que decir, incluso frente a las dificultades. Y curiosamente sus vidas siempre parecen alinearse, como si algo invisible los protegiera. Esto no es una coincidencia, es un reflejo de la vibración que han elegido mantener.
El universo no habla el lenguaje de las palabras, habla el lenguaje de la emoción. Lo que sientes es lo que creas. Puedes afirmar, quiero prosperidad, pero si dentro de ti hay ansiedad, miedo o escasez, la vibración dominante es de carencia, no de abundancia. Y el espejo de la vida refleja esto perfectamente. Por eso el simple acto de gratitud, incluso antes de ver el resultado, es tan poderoso. Cuando das las gracias por adelantado, le estás diciendo al universo, confío. Y la confianza es una de las energías más magnéticas que existen. Hay algo casi mágico que sucede cuando cambias tu estado interno. Todo a tu alrededor empieza a responder. Es como si el mundo, que alguna vez pareció duro y hostil, empezara a ablandarse. Gente amable se cruza en tu camino. Las ideas surgen en el momento justo. Las situaciones se resuelven de formas inesperadas. Esto no es un milagro, es coherencia energética. Empezaste a vibrar en armonía con lo que deseas y el universo solo está reflejando esa armonía. Intenta observar tus pensamientos a lo largo del día. ¿Cuántas veces te sorprendes diciendo, nunca lo logro? Esto es difícil, las cosas no cambian. Estas frases son semillas y cada una de ellas está siendo registrada por tu mente y por el universo. Cámbialas conscientemente. Di, todo se está alineando para mi mayor bien. Las cosas son cada vez más fáciles. Lo mejor está por venir. Al principio, puede que suene falso, pero con el tiempo tu subconsciente empieza a aceptar esta nueva verdad. Y cuando cree, el universo obedece. La vida es como un espejo de doble cara. El lado interno, lo invisible, el mundo de las ideas, las emociones y la fe, y el lado externo, donde todo se manifiesta. Cuando intentas cambiar lo externo sin cambiar lo interno, es como limpiar el reflejo en un espejo sin tocar tu cara. Es inútil. La transformación necesita empezar de adentro hacia afuera. Y hay una belleza inmensa en esto, porque significa que tienes el poder de cambiarlo todo, justo ahora. No importa dónde estés, lo que tengas o lo que hayas vivido. El espejo no carga el pasado, refleja el presente. Y en el momento en que cambias tu vibración, el reflejo inevitablemente empieza a cambiar también. Así que pregúntate, ¿qué está reflejando mi mundo hoy? ¿Está reflejando confianza o miedo? ¿Abundancia o escasez? ¿Amor o necesidad? La respuesta es tu mapa. Y la buena noticia es que puedes redibujar este mapa en cualquier momento. Empieza con el sentimiento. Elige conscientemente sentirte próspero antes de que llegue el dinero. Siéntete amado antes de que aparezca el amor. Siéntete libre antes de que cambien las circunstancias. Esto es crear desde dentro. Esto es entender el espejo de la vida. Cuando cambias la imagen interna, el reflejo no tiene otra opción más que cambiar también. Es inevitable, es ley. El universo no tiene preferencias, tiene respuestas. Y siempre responde a lo que eres, no a lo que deseas. Por lo tanto, antes de pedir, sé. Antes de buscar, vibra. Y antes de quejarte, da las gracias. Porque cuando cambias por dentro, el mundo entero cambia a tu alrededor. Y es en ese punto donde la vida deja de ser una lucha y se transforma en un fluir. Piensa en una persona especial que podría beneficiarse de este mensaje, alguien que necesita recordar el poder que lleva dentro, y comparte este video con ella ahora mismo. La abundancia crece cuando se multiplica, y cada vez que compartes conocimiento, el universo encuentra una forma de recompensarte. Te agradezco de corazón por estar aquí conmigo hoy, por abrir tu mente y tu corazón a algo más grande. Continúa en este camino, porque el próximo video te llevará aún más profundo en este viaje de transformación. Te estaré esperando ahí.